El día de hoy vamos a tocar el tema del gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. Es un tema que tiene su relevancia en estos tiempos en los que vivimos y en los que estamos a disgusto con los grandes políticos que tenemos en el mundo. Puede ser el caso de México o puede ser el caso del Caribe, puede ser también el caso de Sudamérica, pero últimamente también el caso de los Estados Unidos y de su liderazgo político es verdaderamente preocupante. Nosotros sabemos que la filosofía política pone orden en la realidad. Y en esta sesión quiero comentar una línea de Aristóteles de su libro La Política. Este libro es un libro fundamental que ha estado y sigue estando en las discusiones políticas de nuestras sociedades. Aristóteles se pregunta qué es mejor, el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres. Señala que las leyes son objetivas, son racionales, son iguales para todos. En cambio, los hombres son irracionales, son pasionales y son verdaderamente extraños. Esto nos lleva a realidades diametralmente diferentes. Cuando nosotros observamos el mecanismo político europeo o latinoamericano, lo que nosotros vemos son los grandes hombres latinoamericanos frente a las grandes leyes europeas. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que Latinoamérica está tristemente feliz buscando grandes hombres. Pueden ser políticos de izquierda o de derecha, pero seguimos buscando grandes hombres. Es decir, el problema permanece y está radicado en la búsqueda de personalidades. De esta forma, podemos muy claramente ver que los países más atrasados buscan siempre hombres fuertes. En cambio, los países más desarrollados buscan siempre leyes fuertes. Es una cuestión cultural, de cultura política, fundamental para entender los mecanismos reales de dominio. Y entonces, esto nos interesa porque no solamente podemos entender el pasado de Latinoamérica y del mundo, sino que también podemos diseñar el futuro político. Y entonces, en Latinoamérica tenemos sobre todo sistemas presidencialistas. Estos sistemas presidencialistas son muy fuertes y hay mucho poder concentrado en una sola persona. Esta persona que preside el gobierno tiene decisiones que marcan el poder judicial, el ejército, el presupuesto, las relaciones exteriores y los medios de comunicación. En cambio, en los sistemas políticos desarrollados, nosotros tenemos que el punto central de la política no son las personas, sino son las leyes. Y entonces las leyes se convierten en el órgano racional que está gobernando esos países. Y entonces tenemos un gran reino del subdesarrollo político, porque los medios de comunicación se ocupan de personas. La iglesia busca personas santas. Los empresarios buscan líderes, pero los líderes son personas útiles. Y entonces, en las elecciones también estamos educados para votar y para elegir personas. De esta forma, lo que tenemos son reinos sin ideas. Y entonces, cuando nosotros vemos una perspectiva histórica, vemos grandes hombres y leyes muy pequeñas y cada vez leyes más pequeñas. Hay un gran esfuerzo social, político y económico por buscar grandes hombres en Latinoamérica. Y parece ser que ese es el gran error que hemos tenido hasta ahora por no hacer caso a Aristóteles.
Y entonces la gran pregunta es, ¿nuestros problemas se resolverán con grandes líderes? ¿Son las grandes personalidades que nos van a sacar de los problemas que tenemos hoy en día en Latinoamérica? Todo parece indicar que no son las personas quienes nos van a ayudar a salir de los graves problemas que tenemos hoy en día en Latinoamérica. Tal vez debamos de regresar a Aristóteles y a hacernos las mismas preguntas que Aristóteles se hizo hace 2300 años.